Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 11 horas y 31 minutos correspondientes a la sesión del miércoles 5 de noviembre 2025. Como saben, cada miércoles estamos realizando un repaso, una actualización tanto desde el punto de vista cuantitativo como técnico de uno de los sectores del mercado español. Hoy le toca el turno al sector bienes de consumo, el cual, insistimos, pues también vamos a valorar desde el punto de vista cuantitativo, es decir, qué nos están diciendo actualmente los indicadores o las matemáticas, los cálculos que derivan de la evolución del precio de este índice sectorial y posteriormente veremos la situación individualizada de todas y cada una de las compañías que forman parte a día de hoy del sector español bajo estudio. Comenzamos, por tanto, con un primer vistazo de la situación a nivel cuantitativo y como podemos ver, y como viene siendo habitual, comparamos la situación del sector bajo estudio respecto a los grandes sectores, o al resto de sectores, mejor dicho, de nuestro mercado local. Bienes de consumo, tal y como pueden ver en pantalla, es actualmente uno de los sectores más fuertes del mercado español, junto con materiales básicos, industria y construcción, y el sector servicios financieros. Estos tres sectores se encuentran actualmente con la máxima fortaleza tanto en el medio plazo como en el largo plazo. Por tanto, entendemos que cualquier corrección que pueda desarrollarse en el corto plazo en el sector bajo estudio, en el sector de bienes de consumo, la clasificaríamos a priori dentro de una estructura creciente, una estructura dominada por parte de la demanda o por parte de las compras y por tanto, a su vez, esas potenciales correcciones las deberíamos de considerar como potenciales oportunidades de entrada en largo o de compra en el sector bienes de consumo. Un sector, insistimos, líder actualmente desde el plano de vista cuantitativo. Es un sector muy fuerte y que por ende entendemos que lo más probable, que no certeza, pero sí que lo más probable es que dé continuidad en tiempo y forma, tanto a medio como a largo plazo, a ese mantenimiento de la estructura alcista que sigue estando vigente en el sector bienes de consumo. Un sector que, tal como podemos ver en pantalla con datos semanales, es un sector que cotiza en torno a los 6.158 puntos y en el que recientemente en las últimas sesiones, incluso en las últimas 2 semanas, estamos viendo cierto estancamiento, incluso el desarrollo de velas envolventes bajistas la pasada vela semanal, a la altura de esa resistencia, de ese máximo relativo en los 6.489 puntos. De momento es un freno de muy corto plazo, no le vemos un impacto significativo y seguirá siendo así, es decir, no le consideraremos como un impacto significativo este giro de mercado que estamos viendo, este estancamiento de las últimas velas semanales, mientras no veamos tierras semanales por debajo de esta zona de relevancia técnica de corto plazo, anteriores techos, ahora soportes, tal como podemos ver, de los 5.971 y los 5.944 puntos. Si asistimos a cierres semanales por debajo de esos 5.944, la corrección a corto plazo ganaría forma y podríamos volver a atacar zonas importantes. Concretamente, vigilaríamos este área de relevancia técnica, anteriores techos, luego zonas de suelos o de soportes, que queda perfectamente proyectada en torno a los 5.653 y los 5.500 puntos. Más allá de estos movimientos de corto plazo, posibles correcciones, niveles de soportes a vigilar, seguimos manteniendo un tono positivo, y es que, tal y como podemos ver, pese a las correcciones o incluso las dudas que vienen desarrollándose desde máximos de noviembre-octubre de 2024, la estructura de fondo de muy largo plazo es claramente alcista. En este contexto, entendemos que el precio mantiene una estructura de fondo favorable para la demanda, favorable para las compras, siendo el próximo objetivo registrar cierres semanales por encima de esos 6.489 puntos, que sigue siendo nuestro contexto
o nuestro escenario a priorizar, siendo un cierre semanal por encima de esos 6.489 una oportunidad para actualizar próximos objetivos alcistas rumbo a la resistencia significativa de los 7.084 o toda esta zona de techos que se proyectan desde aproximadamente los máximos de octubre del año 2024, máximos de diciembre 2024 y de manera más reciente máximos anuales de este año 2025 alcanzados o registrados en el mes de febrero 2025. Por tanto, vemos un sector atractivo a nivel cuantitativo y también un sector atractivo a nivel técnico, pese a que puedan desarrollarse correcciones si tenemos cierres semanales por debajo de los 5.944 puntos. Bueno, pues con este primer vistazo del sector, del índice sectorial propiamente dicho, tanto desde el ámbito cuantitativo como técnico, vamos a ver el siguiente paso o el siguiente nivel, que es cómo cotizan todas y cada una de las compañías bajo estudio o que forman parte del sector bienes de consumo del mercado español. Para ello, como siempre, comenzamos con la primera aproximación, ¿no? El primer vistazo a nivel cuantitativo. Y como podemos apreciar en pantalla, la amplia mayoría de las compañías que pertenecen al sector, un sector bastante nutrido, tal como pueden ver, cotizan con fuerzas tendenciales de medio y largo plazo fuertes o incluso muy fuertes. El color verde predomina de manera contundente en la actualidad entre las compañías del sector bajo estudio. Esto quiere decir que tenemos un sector con amplitud positiva en el que la mayoría de compañías, insistimos, respaldan el buen tono, el atractivo cuantitativo y técnico del sector bajo estudio. Únicamente compañías que deberíamos de evitar si lo que buscamos es fortaleza, tendencia alcista en el medio y largo plazo, compañías como ENCE, Pescanova, Viscofan o Vidrala serían compañías que, insistimos, deberíamos de evitar, puesto que a nivel cuantitativo, a nivel totalmente objetivo, las fórmulas matemáticas nos están indicando que son activos o compañías que de momento no están mostrando dominio de las compras, dominio de la demanda y por ende lo más probable es que continúen siendo compañías que sigan sin gustar, al menos de momento, al mercado. Con esta primera aproximación a nivel cuantitativo, pueden verlo de manera, insisto, todas las compañías de manera individualizada, pues parando incluso este vídeo para ver cómo cotizan cada una de ellas. Bueno, pueden ver cómo, insistimos, pues la mayoría cotizan con ese dominio y con esa fortaleza o con esa nomenclatura, ¿no? De muy fuerte, esa etiqueta de muy fuerte, ese color verde intenso predomina en el sector que estamos analizando. Siguiente paso, evidentemente, ver todas y cada una de las compañías desde el punto de vista de análisis chartista y de análisis técnico. Y lo hacemos por orden alfabético. Todas las compañías que veremos, al igual que el índice que hemos analizado anteriormente, lo vamos a ver desde el punto de vista de análisis semanal. ¿Para qué? Pues para poder obtener ese contexto, esa perspectiva de cómo están evolucionando cada una de las compañías desde nuestro último informe o nuestra última actualización de hace varias semanas del sector bienes de consumo. Y así, insisto, cada miércoles realizamos un nuevo sector del mercado español hasta que volvamos a analizar o empecemos desde el inicio, ¿de acuerdo? Por tanto, pasan todavía unas cuantas semanas hasta que volvamos a ver este sector de bienes de consumo. Bueno, comentado lo anterior, comenzamos con Adolfo Domínguez, gráfico, insisto, semanal que cotiza en torno a los 4,96 euros por acción y realmente un activo que no presenta grandes novedades. Fíjense, en las últimas semanas tiende a esa incluso consolidación, cierta lateralidad que se produce tras la incapacidad del precio de resolver al alza niveles de techos o resistencias importantes, niveles que veníamos recalcando en torno a los 5,44 y los 5,30 euros por acción. Y este es el nivel, o sigue siendo el área de techos o resistencias a vigilar hasta que no veamos cierres semanales por parte de Adolfo Domínguez por encima de esos 5,44, seguimos sin ver, apreciar síntomas objetivos sólidos que nos inviten a pensar en una reacción importante de las compras y que a su vez nos haga actualizar próximos objetivos alcistas, que serían en este caso los 6 euros por acción máximos que se proyectan desde el pasado mes de abril 2024.
Avanzamos con Almiral, cotizando en torno a los 12,04 euros por acción, cierta consolidación en las últimas 2 semanas, una consolidación que se desarrolla tras haber superado y consolidado por encima de anteriores techos o resistencias, concretamente los 12 y los 11,62 euros. En este contexto mantenemos una estructura claramente alcista, máximos y mínimos crecientes, y gracias a esta reciente superación de techos o resistencias que hemos citado, trabajamos con nuevos objetivos alcistas y no son otros que la zona de resistencia significativa que se proyecta aproximadamente en torno a los máximos registrados durante el mes de junio 2021 a agosto 2021 concretamente y aproximadamente, ¿de acuerdo? Los 14,22 y los 13,86 euros por acción, lo cual quiere decir que desde los niveles actuales de cara al medio y largo plazo presenta potenciales alcistas del entorno del más 18% y del más 15,12% si atendemos o partimos de los niveles actuales de cotización. No empezaremos a ver riesgos a la baja en el activo mientras no veamos en primer lugar la perforación de esta directriz creciente de color azul y en segundo lugar cierres semanales por debajo de este mínimo, los 10,88 euros. Atris, gráfico semanal cotizando los 3,10 euros por acción, recientemente girándose en el muy corto plazo tras mostrarse incapaz de superar esta resistencia, este máximo decreciente de los 3,67, movimiento que por tanto nos deja un área de techos o resistencias en torno a esos 3,67 citados y los 3,59 que son los últimos máximos relativos que nos ha dejado el precio. Y evidentemente el próximo objetivo por parte de las compras o por parte de la demanda es lograr superar esa zona de techos a cierres semanales, ¿de acuerdo? Mientras esto no suceda, no tendremos movimientos de impacto en lo que a las compras se refiere, pero actualmente con la consolidación de los recortes que estamos viviendo en las últimas semanas, se están atacando zonas de anteriores techos o resistencias que ahora trabajan como potenciales zonas de suelos o soportes, y concretamente nos referimos a esos 3,22 y los 3,10 euros por acción, siendo un cierre semanal por debajo de esos 3,10 una oportunidad para las ventas para extender el proceso bajista hasta la directriz creciente que parte desde los mínimos de junio 2025 y cuya perforación a su vez evidentemente sería una muy mala señal y dado que permitiría atisbar una mayor debilidad de la inicialmente planteada por parte de Atris. Continuamos con bodegas riojanas, gráfico semanal, cotizando en torno a los 2,9385, atacando directamente la viabilidad de zonas de suelos o soportes. Un cierre semanal por debajo de esos 3, concretamente los 3 euros por acción sería una muy mala señal y una señal que se reforzaría si además tenemos un cierre semanal por debajo de los mínimos de la semana anterior, concretamente los 2,90 euros por acción. Cierres semanales por debajo de estas referencias habilitarían para extender las correcciones hasta el siguiente soporte más importante, concretamente los mínimos de abril-mayo del ejercicio 2022 que proyectamos en torno a esos 2,69 euros por acción, lo cual querría decir que desde los niveles actuales podría proyectar potenciales bajistas añadidos del menos 8,46%. Hasta que no veamos cierres semanales por encima de esta zona de últimos máximos decrecientes, concretamente por encima de esos 3,36, seguimos siendo extraordinariamente cautos en lo que al corto plazo se refiere por parte de bodegas riojanas. Coca-Cola, tenemos en pantalla gráfico semanal cotizando los 77,4 euros por acción. Recientemente también logra purgar lecturas de extrema sobrecompra con datos semanales, divergencias bajistas. Y, sin embargo, estamos viendo una debilidad que va increciendo. El motivo es que estamos consolidando por debajo de la directriz creciente, la cual parte desde los mínimos de noviembre del año 2020, y por otro lado vemos incapacidad también recientemente de superar esa misma directriz que anteriormente era soporte, ahora es techo o resistencia dinámica. Mediante todo este proceso en tiempo se está desarrollando o perfilando una posible figura de distribución o de implicaciones bajistas en forma de hombro, cabeza, hombro, tal y como pueden ver en pantalla. En este contexto debemos vigilar sí o sí la perforación a cierre semanal de los 73 euros por acción, porque si esto se produce estaríamos activando esta figura y por ende proyectando la anchura de la misma
a partir del punto de fuga bajista o punto de ruptura, obteniendo ese objetivo mínimo de retroceso teórico que aproximadamente se establecería en torno a los 60,7 euros por acción. Por tanto, muy atentos a cierres semanales por debajo de los 73 euros por acción. Actualmente el objetivo de las compras es precisamente evitar ese movimiento y desarrollar cierres diarios por encima de los, cierres semanales por encima de los 80,2 euros. Avanzamos con Eurofoods, que tenemos en pantalla con datos semanales, activo que recientemente se encuentra cotizando en torno a los 17,52 euros por acción, situándose o atacando zonas de anteriores techos, luego soportes, los 17,61 y los 17,50 euros, siendo un cierre semanal por debajo de esa referencia, una oportunidad para las ventas para volver a ceder posiciones que los podrían llevar a atacar tanto la directriz creciente, la que parte desde los mínimos de febrero-marzo 2024, como la siguiente zona de relevancia técnica. Recordamos, identificamos un área de relevancia técnica como aquella que ha trabajado como anteriores techos o resistencias, ahora zonas de potenciales suelos o soportes, concretamente los 16,98 y los 16,78 euros por acción, así que muy atentos a próximos cierres semanales por debajo de los 17,50, objetivo que deben evitar las compras, así como lograr cierres semanales por encima del último máximo relativo, concretamente los 18,18 euros por acción. Incluso podríamos marcar último máximo decreciente, puesto que este último mínimo es inferior al mínimo anterior. Por tanto, también podríamos hablar de ese máximo no relativo, sino decreciente. En cuanto a ENCE, gráfico semanal, situándose en los 2,612, perforando, consolidando por debajo de este área de soportes importantes, el cual veíamos en los 2,774 y los 2,684 euros, y esto evidentemente pues nos obliga a trabajar con nuevos objetivos bajistas, concretamente para atacar la zona de soportes de los 2,536 y los 2,56 euros, lo cual a su vez permite proyectar objetivos bajistas del menos 2,91 y del menos 4,10%, situación realmente complicada la que se está desarrollando en ENCE. Avanzamos con FAES cotizando los 4,435 euros. Recientemente pues, se mantiene este impulso alcista, logró superar ese máximo relativo de los 4,335, 4,28 y se aproxima a la zona de techos o resistencias más importantes, concretamente los 4,675 y los 4,586, en un contexto en el que el MACD semanal logra purgar lecturas de extrema sobrecompra, incluso atisba próximos cortes ascendentes. En una estructura claramente creciente debemos seguir priorizando el ataque, superación de techos o resistencias, es decir, lograr superar a cierre semanal los 4,675, movimiento que reactivaría en tiempo y forma el proceso de máximos y mínimos crecientes de fondo. No veríamos un riesgo de corrección al alza hasta que no veamos primero cierres semanales por debajo de los 4,285 y concretamente vigilamos con más ahínco el soporte de los 4,10 euros. Avanzamos con Grifols, que cotiza en los 10,77 euros. Recientemente vemos cómo está manteniendo este goteo bajista en las últimas semanas, extendiendo este proceso correctivo y atacando directamente zonas de soportes importantes. Véanse tanto la directriz decreciente, anteriores techos, ahora potenciales soportes, así como la zona de anteriores techos, ahora también zonas de potenciales soportes. Y concretamente nos referimos a toda esta zona de los 10,65 y los 10,477, área que es aproximación al 50% del retroceso proporcional de Fibonacci. Cierres semanales por debajo de todos estos soportes que estamos citando, incluido el retroceso del 50% de Fibonacci, que se proyecta en los 10,39 euros por acción, habilitaría para extensiones bajistas en siguientes semanas que puedan llevar a atacar tanto el 61,8 como la zona de anteriores techos, ahora soportes de los 9,75 y de los 9,548 euros por acción. Continuamos con Iberpapel, cotizando los 20 euros por acción, realmente poquito que comentar al respecto, seguimos dentro de ese canal creciente que veníamos recalcando recientemente, insistimos, seguimos sin grandes cambios, lo positivo es que sigue respetando, manteniéndose por encima de ese soporte, de esa banda inferior del canal creciente, y por ende, mientras no veamos cierres semanales por debajo del mismo, seguiremos considerando que los riesgos de corrección
permanecerán totalmente acotados en el corto plazo. En el caso de tener ese cierre semanal por debajo de la directriz creciente de la base del canal alcista, habilitaría extensiones bajistas rumbo a los 18,20 euros por acción. Lo positivo es que el MACD logra purgar lectura sobre compra, mantiene estructura y el MACD semanal atisba próximos cortes ascendentes. Próximo objetivo de las compras, desarrollar cierres semanales por encima de los 20,5 euros por acción. En cuanto a Inditex, cotizando los 47,23, recientemente desarrollando esta estructura de máximos mínimos crecientes que parte desde zonas de soportes importantes, concretamente la zona de los 40,66 y de los 40,10 euros por acción, y también superando recientemente el máximo decreciente de los 48,68 euros por acción. Posteriormente el movimiento está siendo de cierta consolidación, aunque de momento tampoco lo vemos como algo problemático, y por ende seguimos trabajando como contexto más probable alcanzar la zona de techos o resistencias más importantes. Toda esta zona de resistencias proyectada en torno a los 54,59 y los 53,16 euros por acción, todo ello respaldado por un MACD semanal que entra y consolida por encima de su banda neutral banda cero y por tanto entra en terreno positivo. ROBI, gráfico semanal, cotizando a los 57,5. En las últimas semanas correcciones de cierto calado que se desarrollan tras la incapacidad de superar techos o resistencias como eran los 65,95 y los 65,53 euros por acción. Esta incapacidad puede volver a atacar zonas de soportes, por un lado la parte baja del canal alcista y en segundo lugar ese último mínimo creciente, los 55,70 euros por acción, mientras no desarrollemos cierres semanales por debajo de las referencias planteadas o citadas, seguiremos considerando que los riesgos de corrección a corto plazo permanecerán acotados y por ende deberíamos seguir considerando que lo más probable es volver a plantear ataques a esos 65,53 y la cota de los 65,95 que hemos citado. Por su parte, si esto finalmente no sucede y tenemos la perforación a cierre semanal de los soportes citados, habilitaríamos próximos objetivos bajistas rumbo a los 51,65. Miquel y Costas cotizando los 13,50 euros, recientemente perforando zonas de soportes importantes, como por ejemplo toda esta zona que estamos ahora mismo planteando, comprendida en torno a los 13,60 y los 13,45, lo cual habilita para proyectar la anchura de este proceso lateral o de consolidación a partir del punto de ruptura, generando este objetivo mínimo de retroceso teórico que aproximadamente podríamos plantear en la cota de los 12,25 euros por acción. Tal y como pueden ver en gráfico semanal, el desarrollo de la estructura del precio se mantiene dentro de un canal creciente y por tanto este objetivo mínimo de ascenso teórico pues podría plantear ataques a la viabilidad de este canal que estamos citando, que estamos monitorizando y que se proyecta desde los mínimos de septiembre del año 2023. Por parte de las compras, el objetivo es lograr superar este máximo decreciente que proyectamos en los 14,30 euros por acción. En cuanto a Naturhaus, cotizando en los 2,01 en términos semanales, atacando zonas de anteriores techos, ahora soportes en torno a esos 1,95 euros por acción, así como ese último máximo creciente más importante, los 1,861. Tal y como pueden ver, a la luz de esta amplia sombra inferior que nos está dejando la actual vela semanal, aparecen las compras, aparece el dinero precisamente en toda esta zona de soportes que hemos planteado. Por tanto, reacción de las compras en el lugar en el que tendría que aparecer y de este modo pues permite mantener cierto optimismo, ¿no?, en lo que a las compras se refiere de cara a plantear o evitar correcciones de mayor calado, cuyo próximo objetivo por parte de las compras sería lograr alcanzar de nuevo los 2,29 que son los actuales máximos anuales. Finalmente, un cierre semanal por debajo de esa zona de los 1,861 habilitaría para anular los efectos positivos que nos está dejando actualmente la vela con amplia sombra inferior en términos semanales y podría desembocar o desencadenar nuevas correcciones rumbo a la zona de los 1,68 y los 1,67 euros. Nextil cotizando en los 0,748, como podemos ver, cierta consolidación en el corto plazo, tras marcar un nuevo máximo anual en los 0,788 euros por acción y de este modo pues mantenemos una actitud claramente constructiva y en el que las correcciones seguiríamos viéndolas como algo muy positivo que permitirían purgar lecturas
de extrema sobrecompra acumulada por parte del oscilador de momento MACD en términos semanales, movimiento que no dañaría la estructura de máximos y mínimos crecientes, una estructura con la que nos ha permitido o que ha permitido superar este máximo anterior, los 0,64, y por ende que nos permite seguir trabajando con nuevos objetivos alcistas situados en los 0,956 euros por acción. Así que vemos un activo fuerte, atractivo y en el que las correcciones siguen siendo también consideradas como movimientos muy interesantes. Horizon cotizando en los 3,34, gráfico semanal, recientemente se ha mostrado incapaz de mantener vivo esta recuperación, esta superación de techos o resistencias de los 3,69, movimiento que nos deja una aletación alcista a la altura de los 4,02 euros por acción e intentando recuperar posiciones en primeras zonas de soportes más importantes, anteriores techos, ahora soportes en torno a los 3 y los 2,94 euros por acción. El contexto de máximos y mínimos crecientes permanece vigente, el MACD semanal permanece con cortes ascendentes y el volumen ha entrado recientemente en el precio. Todo esto nos permite seguir considerando como contexto altamente probable lograr alcanzar, atacar e incluso superar los actuales máximos anuales citados anteriormente a la altura de los 4,02 euros por acción. Por su parte, el lado contrario, un cierre semanal por debajo de esos 2,94 sería una muy mala señal y podría desarrollar o desembocar en correcciones añadidas que pongan a prueba la zona de soportes importantes de los 2,51 y los 2,43. Avanzamos con Pescanova, que cotiza en los 0,296, muy pocas novedades al respecto, seguimos por debajo de la directriz decreciente que parte desde los máximos de febrero de 2024, por tanto una directriz primaria o de largo plazo, y en este contexto, insistimos, pues no tenemos grandes novedades que citar. El objetivo de las compras sigue siendo lograr desarrollar cierres semanales por encima de la directriz bajista que hemos citado anteriormente. Fíjense la vela de la pasada semana, concretamente esta vela de aquí con amplísima sombra superior, cómo desarrolla ese punto de inflexión en favor de las ventas, en favor de la oferta, en la altura de techos o esa resistencia dinámica que hemos citado anteriormente. Y esto pues sigue planteando que la presión de la oferta, las ventas siguen estando fuertemente posicionadas y no deberíamos por tanto obviar próximos ataques a la zona de suelos o soportes de los 0,272 y de los 0,25 euros por acción. PharmaMar cotizando los 73,25 euros por acción, recientemente perforando soportes intermedios, concretamente esa zona de los 77,4 euros por acción. Vela envolvente bajista, tras vela con amplia sombra superior en relación al rango, en zona de techos o resistencias. Bueno, pues todo esto nos permite considerar como contexto más probable a corto plazo continuar con las correcciones rumbo al soporte importante de los 67,10 y de los 64,4 euros, cuya perforación debe evitarse por parte de las compras para evitar proceder de este modo, evitar la proyección de este rango lateral a partir del punto de ruptura, lo que generaría objetivos mínimos de retrocesos teóricos rumbo a los 39,5 euros por acción aproximadamente. Por tanto, aquí estamos viendo la importancia de mantener vivo, mantener vigente el precio por encima de esos 64,4 a precios de cierre semanal. En cuanto a Prim, cotizando los 13,65, superando recientemente la zona de techos o resistencias de los 13,61 y los 13,19 y por ende reactivando en tiempo y forma el proceso fuertemente alcista. En este sentido, pues mantenemos una actitud constructiva mientras no veamos cierres semanales por debajo de este último mínimo creciente, concretamente los 13,05, que en el caso de producirse ese cierre semanal por debajo de esos 13,05 tampoco lo veríamos como algo especialmente problemático, puesto que permitiría purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD semanal. Por tanto, serían correcciones totalmente naturales que permitirían purgar esos excesos generados. Pero mientras esto no suceda, seguimos considerando que es un activo que puede continuar recuperando y que puede continuar avanzando posiciones. Incluso si podemos plantear la anchura de todo este proceso lateral a partir del punto de ruptura, generando objetivos mínimos de ascenso teórico en el largo plazo, en el muy largo plazo, en la zona aproximadamente de los 20,9 euros. Continuamos con Puig, que cotiza en los 14,79, ataca directamente la viabilidad de la directriz bajista histórica, ¿de acuerdo? Y llega el momento de la verdad. Vamos a ver si es capaz de resolver cierres semanales o registrar cierres semanales por encima de esta directriz
y que a su vez nos permite atacar la zona y superar la zona de anteriores suelos, ahora techos o resistencias perfectamente proyectada en torno a los 15,68 y los 15,61, y esos son los objetivos ahora mismo de las compras, objetivos difíciles en un contexto claramente dominado por parte de las ventas. Rico Fre cotizando en los 2,84 en términos semanales, como podemos observar, un giro bajista importante en el corto plazo a la altura de zonas de techos o resistencias muy importantes en torno a esos 3,4 y los 3,32, y en este contexto pues consideramos altamente probable atacar, incluso perforar la zona de soportes, esa zona de anteriores techos a soportes de los 2,79 y los 2,73 euros por acción. Cierres semanales por debajo de esos 2,73, tal y como pueden imaginar, nos llevarían a atacar la parte baja de este canal creciente de fondo que parte desde los mínimos de octubre del año 2022. En cuanto a Vidrala, gráfico semanal cotizando los 81,3, atacando directamente desde hace ya varias semanas el área de relevancia técnica, anteriores techos o resistencias, ahora suelos o soportes que proyectamos o que queda perfectamente identificada en torno a los 81,9 y los 80,9 euros por acción. Cierres semanales por debajo de esa referencia, incluso por debajo de la reciente dilatación bajista que tuvimos en los 80,4 euros por acción, habilitaría para extensiones bajistas. Y fíjense, porque ya no tendríamos soportes más importantes hasta los mínimos registrados en octubre del año 2023, concretamente los 63,4 euros por acción, lo cual podría derivar en correcciones potenciales bajistas añadidos del menos 21,5%. Próximo objetivo por parte de las compras, registrar cierres semanales por encima de los 88,4 euros por acción. Y terminamos este repaso con Viscofan cotizando los 53,4 euros por acción en términos semanales, como podemos ver, todavía con muy poco impacto en las últimas 3 velas semanales, y seguimos bajo el efecto fuertemente negativo de la vela de hace 4 semanas en la que tuvimos caídas del menos 8,38 y gracias porque llegamos a tener caídas del menos 17,35%. Precisamente esa amplia sombra inferior, la consolidación de las últimas velas semanales, es algo que permite mantener cierta esperanza por parte de los operadores de Viscofan, dado que las compras aparecieron en zonas de soportes intermedia como los 48,80 y los 48,60 euros por acción. Bueno, realmente poquito que destacar por parte de Viscofan, situación que sigue siendo muy complicada en el activo bajo estudio y por ende hasta que no veamos cierres semanales por encima de esta zona de relevancia técnica, anteriores techos, ahora zonas, luego posteriormente zonas de suelos y soportes y de nuevo actualmente zona de techos o resistencias, es decir, por poner nombre y apellidos, hasta que no veamos un cierre semanal por encima de esos 56 euros por acción, realmente no habrá mucho que destacar en favor de las compras por parte de Viscofan. Hasta aquí terminamos el repaso exhaustivo a nivel cuantitativo y técnico del sector bienes de consumo del mercado español.